el texto bíblico. Mateo capítulo número 25, versículo 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Soberano Dios, te damos gracias por este momento en que nos permite una vez más llevar tu palabra, Señor, por este canal de comunicación aquí por Radio Ipul, Señor. Esperando, Padre bendito, que obres a través de esta reflexión de tu palabra, Señor, que tu mensaje pueda hallar cabida en el corazón de los oyentes. Háblanos a todos, Señor, edifícanos en la fe. Danos iluminación con tu Santo Espíritu, Señor, con que nos has llenado, y que podamos entonces comprender claramente lo que dicen las Escrituras. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estimados hermanos, aquí estamos una vez más, decía, con este tema de el discurso escatológico, ya terminando la última sección, que es conocida como el juicio a las naciones, y que algunos también toman, malinterpretando por supuesto el texto, para decir que vea que si uno se puede salvar haciendo buenas obras. Bueno, la Biblia no enseña tal cosa en su contexto. La Biblia sí enseña que los salvos nos ocupamos en buenas obras, pero no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos, y para eso Dios nos ha salvado, nos ha preparado, nos ha capacitado para que andemos en buenas obras.
Pero además, este pasaje, vamos a verlo ahora despacio, pues no se está refiriendo específicamente aquí a una manera en la que usted pueda salvarse y obtener la vida eterna, sino a una entrada al reino milenial. Entonces, haciendo digamos, un resumen, ¿verdad?, de lo que hasta aquí se ha dicho, en este discurso escatológico, el Señor lo que está haciendo es respondiendo a unas preguntas que sus discípulos, específicamente 4 de ellos, le hacen. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Cuándo será eso que no quedará piedra sobre piedra? Que Jerusalén será hollada. ¿Cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si somos así bien meticulosos, casi que hay 3 preguntas aquí, 3 eventos. Estas cosas, ¿cuándo se destruirán? ¿Cuándo caerán? Lo vimos nosotros con Lucas. Su cumplimiento fue en el año 70 después de Cristo, con la incursión que hizo Tito Vespasiano a la ciudad de Jerusalén y la de... Estamos acá de nuevo. Creo que sí, ¿no, hermano Roberto? Creo que ya estamos en vivo otra vez. Bien, entonces seguimos hablando de este episodio de capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, la parte final. Bueno, vamos a ver si podemos confirmar, a ver qué dicen acá los hermanos. Creo que ya me están oyendo, me parece. Bien, hermano, entonces sigamos hablando acá de la introducción que estábamos haciendo. Gracias, Mariana. Estábamos diciendo que el Señor está respondiendo a algunas preguntas respecto al evento futuros. Uno de ellos, futuro en su momento, uno de ellos ya se cumplió, que fue la de Jerusalén y el templo en el año 70. Pero los otros, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, aún están en el futuro. Los estamos esperando. Programas anteriores analizamos las señales y los eventos de los que se habla en el capítulo 24 y ahora ya estamos en el capítulo 25, al final de este periodo conocido como la Gran Tribulación, en donde el Señor aparece en las nubes del cielo y sus santos con él. Nosotros creemos que obviamente no participaremos de este juicio, ya lo hemos hablado, conocido como la ira del Señor. Dios nos libra de su ira, somos arrebatados, 7 años de tormento aquí en la tierra, pero luego vendremos y reinaremos con él sobre la tierra. En el capítulo 25, entonces estamos viendo algunas advertencias que hace el Señor y también algunas instrucciones prácticas, particularmente para aquellos que vivan en aquellos días previos a la inauguración del reino milenial. Los judíos que estarán pasando por este tormento, les dirige esta parábola de las vírgenes, de los talentos, y ahora a todos los que no son judíos viene esta que estamos leyendo ahora. Este juicio, después de hablar de las vírgenes y de los talentos, entonces se nos habla de después del versículo 31, de este juicio. Porque dice también Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Allí él establecerá el reino. Después de haber juzgado primero a los judíos y después a los gentiles. Realmente, vamos a verlo ahora, la palabrita etnias debería traducirse más bien como los que no son judíos, los gentiles, y no las naciones tal y como las concebimos hoy en día, porque igual pues hoy pensamos en las fronteras, los hondureños, ¿cómo les va a ir? Los
alemanes, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo nos va a ir los colombianos en ese juicio? No, no se trata aquí de países como tales, sino de individuos, de personas que no son judíos, de las etnias, los demás, los gentiles. Entonces, este es un juicio que se ejecutará ya no a los israelitas, insisto, sino a todos los gentiles. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces aquí vemos nosotros a este humilde siervo que aparece en Isaías, ya no como un humilde siervo, sino como un rey soberano. Una de las funciones de los reyes en la antigüedad era también la de ser jueces. Y va a venir a juzgar como soberano que es, y eso lo podemos ratificar nosotros desde el Antiguo Testamento, profecías en varios lugares se dirigen, juicios se dirigen no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones vecinas. Y uno diría, ¿y por qué Dios se está metiendo con los pueblos de otros dioses? Pues porque no hay otros dioses, solamente hay uno que es soberano. Quiero recalcar algo, o resaltar algo más bien, y es que este juicio que acabamos de leer, se conoce como el juicio de las naciones, es distinto al juicio del gran trono blanco del que se habla en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Algunos confunden estos dos y creen que es el mismo, pero si uno mira detalladamente, hay algunas diferencias. El juicio del gran trono blanco involucra solamente a los hombres impíos. Se habla de una resurrección también, nada de resurrección se habla aquí en este pasaje. Y en ese juicio del gran trono blanco que ocurre precisamente después de los 1000 años, que apenas aquí van a empezar, se va a inaugurar, van a empezar esos 1000 años, en ese juicio del trono blanco, pues los que participen de él, no se dice nada de que habrá oportunidad de entrar a un reino, como se dice aquí en el juicio de los gentiles, eh, que, que, participarían de este periodo milenial. Entonces, Apocalipsis 20:13 precisamente está después de que se describe también en ese capítulo el reino milenial, cuando Satanás es suelto al final, porque fue atado, y sale y engaña a otros para ir en contra del Rey soberano de la tierra, que es por supuesto el Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos hablando de personas, de las etnias, de las gentes, los gentiles, que se encuentren vivos en ese momento histórico cuando vendremos con Cristo sobre la tierra. No se habla aquí de resurrecciones, insisto, en este momento en el que se va a juzgar a las naciones, entre comillas, sino que se habla de personas que estarán vivas aquí en la tierra en ese momento de la segunda venida de Cristo, la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto el, el, el inicio, la inauguración del reino milenial. Cuando venga en su gloria, el Hijo del Hombre aparece aquí con todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria otra vez. Es algo majestuoso, algo glorioso y repito, aquí es el soberano, el rey. Les decía que serán reunidas delante de él todas las naciones. Es el juez de toda la tierra. Una manera, pues, de comprobar, una forma de comprobar que Jesús, el Hijo del Hombre, el que aparece en las nubes del cielo, es el mismo, porque no hay dos soberanos de todos los reinos de la tierra, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, juez de toda la tierra.
Ya les decía, Joel, por ejemplo, en el capítulo 3 y Zacarías en el capítulo 14 habla de este evento en el que aparecerá nuestro Señor para juzgar a todos los que moran en la tierra. Entonces, no es otro distinto, por supuesto. El Hijo del Hombre es una de las frases de los títulos predilectos por el mismo Señor para sí mismo. Así que este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez. Y aparece aquí, pues, en todo su señorío. En el programa que vamos a tener más adelante, hablemos de apologética, vamos a ver que no hay tal cosa como que Jesús llegó a ser Señor. Él siempre ha sido Señor. Señor es un título usado también para referirse a la divinidad, a la deidad. Señor y Dios no son dos. No es que haya un Señor y haya un Dios, no. El Señor y Dios es el mismo. Entonces, cuando nos referimos al Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo también al Dios Todopoderoso, sin que sea otro distinto a Él mismo. El Señor estaba sentado. Me gustaría mostrarles a ustedes aquí esta profecía de Malaquías, que es llamativo. ¿Por qué? Porque el Señor está sentado en el monte de los olivos, recuerden, en este discurso. Y precisamente allí en el monte de los olivos es donde se llevará a cabo este juicio. Entonces, por eso digo que llamativo esto. Esta es una de las maneras de poder identificar quién es realmente Jesús, para decir que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento y que el Señor está sentado en el monte de los olivos y le está contando estas cosas, les está anunciando lo que está diciendo. Pero fíjese que en ese mismo monte es donde se ejecutará este juicio. Estaba comentando eso, no sé si me alcanzaron a oír. Pero aquí estoy leyendo en Zacarías 14. Zacarías 14. Estaba leyendo el capítulo en el que habla de la ira del Señor sobre Jerusalén, pero que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Jehová peleará con aquellas naciones y Jehová se afirmará, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Creo que esta escritura de Zacarías, no Malaquías, se estaba diciendo hace rato, estoy todavía como dormido. Zacarías 14 nos ilustra mucho acerca de lo que realmente pasará allí. El Señor, que no es otro, estaba diciendo que el Dios Todopoderoso, Jesucristo, es el mismo Jehová. El Antiguo Testamento vendrá, se posará sobre el monte de los olivos donde está ahora sentado hablando, y ese monte se dividirá y allí se llevará a cabo este juicio a las naciones. Entonces, estamos confirmando aquí que Él es juez de toda la tierra, tal y como lo es también Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso no hay problema en leer los profetas y darnos cuenta que el Señor está juzgando a las demás naciones, porque Él es el juez. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces ahí también se nos habla acerca de ese solo mediador. Hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es verdad que existen ídolos y que mucha gente, pues, en su ignorancia, sigue a esos ídolos, así como en la antigüedad. Los hombres de la antigüedad pensaban, pues, que cada nación tenía su propio Dios, sus propias deidades, y efectivamente así pasaba con los que eran ídolos, por supuesto. Pero ya decimos, solo hay un Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador. Los ídolos no son dioses. ¿Y qué pasa entonces ahora? Separa o aparta, dice aquí en el capítulo, volviendo otra vez al texto de Mateo capítulo 25, entonces se reunirán delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que aquí se ejecuta un juicio, una distinción, una separación. Ya les decía en la introducción, no va a ser un juicio de países como los conocemos hoy en día, sino de personas que no son israelitas. No es que porque yo soy colombiano, entonces este presidente loco que tenemos se le da por tratar mal a Israel y entonces a todos los colombianos nos va a ir mal. Y además que no se trata de todos las personas, sino los que estén vivos en ese momento en el que el Señor aparezca y comience a hacer esta separación entre cabritos y entre ovejas. Y pondrá, dice el texto, versículo 33, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Puede ser que ovejas y cabritos pasten juntos durante el día, decía un pastor, pero por la noche hay que recogerlos en diferentes corrales o en diferentes establos. Entonces, hay varias parábolas también que hablan de esta distinción, de esta separación que se hará al final. Y entonces el rey dirá, el rey, ya aparece aquí el Hijo del Hombre como rey. Solo hay un rey, rey de reyes, señor de señores, un soberano. El Señor Jesucristo dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino. El reino, el tema allí es el reino milenial, les decía. Van a heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, pues. El rey está en su trono, el rey está ejerciendo. Oiga, entre otras cosas, este es el único pasaje prácticamente del Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del rey, del reino, en donde Jesús hace referencia a sí mismo, porque es el que está hablando, y él dice que es el Hijo del Hombre, y se dirige a sí mismo, hace referencia, yo soy el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo. Personas a quienes Dios ha bendecido, significa esa expresión, benditos de mi Padre. Personas que tienen la bendición de Dios. Sigue siendo acá, por supuesto, la gracia de Dios manifestada. Estas personas son bendecidas por Dios. Y hay una herencia, una herencia. No es algo que se gane por lo que yo tenga que trabajar y tenga que esforzarme para que por fin me den la herencia, sino que la herencia es algo que nada más se recibe gratuitamente. Por ser hijo de fulano de tal, a usted le tocó como herencia esto o aquello. El Señor, que es soberano y que es el dueño de todas las cosas, puede dar por heredad a quien Él quiere lo que Él quiera dar. Así que sigue siendo todo, repito, por gracia. Se ve aquí la gracia de Dios y también se ven los propósitos de Dios.
No hay un plan B ni un plan C. Dios ya todo lo tiene divinamente estipulado. No hay sorpresas como a veces uno, ¡ay! Tenemos un cumpleaños y apareció una hermana que no teníamos en lista. Ay, Dios mío, ¿qué le damos de cumpleaños? ¿Qué cosa que hay? Y sorpresa. No, para el Señor, al Señor no le toma nada por sorpresa desde la fundación del mundo. Versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, dice el 36, me cubristeis, enfermo me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí hay un criterio. La base de este juicio, pues van a ser esas acciones. Proveer alimento, según el texto bíblico, literalmente lo estamos leyendo, proveer bebida, proveer ropa, proveer cuidado. Para el rey, es la pregunta, ¿no? Para el rey. ¿Cuándo leímos esto al rey? Es la pregunta que van a hacer ellos enseguida. Las buenas obras, decía al inicio, no son sino el fruto, la consecuencia de recibir la bendición de Dios. No son la razón de la gracia, sino las consecuencias de la gracia que proviene de Dios, Efesios capítulo número 2. Y esas buenas obras no son las que nos salvan, aunque Dios nos diseñó para que anduviésemos en ellas. Entonces, también la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 9, dice, reiterando lo que dice Efesios capítulo 2, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras. Los que tratan de justificar con este pasaje la salvación por obras, pues tendrán que contradecir o borrar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras donde se nos enseña claramente que aunque las obras son, por supuesto, una señal de que alguien ha sido salvo, no son la razón por la cual esa persona será salva, sino que es una consecuencia de la gracia de Dios. Si no nos salvó conforme por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan salvífico, el plan, la salvación en Cristo, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Eso el Señor lo tiene estipulado. Le repito, no hay para ver sorpresas. Ahí está el plan desde el principio de los tiempos. Estas obras entonces nada más comprueban que estas personas han recibido la bendición de Dios. Y fíjense que no son cosas sorprendentemente grandes, majestuosas. ¡Qué obra que hizo! Dar un pan a un hambriento. Regalar un vestido a alguien que está desnudo. Dar agua al sediento. Visitar al enfermo. Pero las cosas sencillas de esta vida, dice un himno, son las más sabias, me ha enseñado Dios. Un himno antiguo que cantan los clarines del rey, si mal no estoy. ¿Cuáles son esas? Ama a tus enemigos, quiérelos con gran amor. Y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Así dice la estrofa de ese himno. No recuerdo cómo se llama el himno, pero seguro que lo cantan los clarines del rey. Así que la verdadera religiosidad, la religión pura y sin mácula, dice Santiago también, ¿no? Ahí está. Practique la piedad con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con el enfermo y con el que está encarcelado. Pero los justos le responderán, Señor, ¿cuándo? Versículo 37, te vimos. ¿Cuándo, Señor?
¿Cuándo te vimos así en esa condición, forastero, y te recogimos desnudo o te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Esa declaración es una declaración pues sincera, ¿no? Porque ellos dirían, pero Dios mío, nunca te vi así. La declaración del rey va a provocar en las ovejas, en los justos, esta reacción. Yo no recuerdo jamás haberte ministrado, Señor, de esta manera. Pero entonces el verso 40 está la respuesta del rey que dice, de cierto digo que en cuanto lo hiciste, atención, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El rey está respondiendo aquí que estos actos, estas obras, estos servicios, quizás no lo hicieron ellos directamente en su propia persona, pero dice, pero sirvieron a mis hermanos más pequeños. Y entonces, sirviendo a mis hermanos más pequeños, me estaban sirviendo a mí. Y es una paráfrasis de lo que dice el versículo 40. Así que, ¿a qué se refiere con estas palabras? Mis hermanos, mis hermanos. Él está separando aquí dos grupos, los cabritos a su izquierda, las ovejas a su derecha. A las ovejas, con ella está hablando ahora. A las ovejas le dice, serviste a mis hermanos. Luego, entonces, no se está refiriendo ni a cabritos ni a ovejas, sino a un tercer grupo. ¿Quién es este tercer grupo? Bueno, entre tantas probables aplicaciones, creemos que la más acorde con el contexto en el que estamos es que se está refiriendo a los judíos, porque definitivamente tenemos que aceptarlo. Jesús mismo lo dijo, la salvación viene de los judíos. Recuerdo ahora a un hermano ya en la presencia del Señor que nos contaba una anécdota viajando en un avión, lo pusieron a él, lo pasaron, sacan a alguien de allá y lo pusieron aquí en primera clase y él ahí en primera clase todo contento. Y entonces el que iba al lado comenzó pues a ufanarse y a contarle para qué empresa trabajaba y cuánto ganaba y cuánto no sé qué. Y entonces le preguntó a él, ¿y usted? Y él dijo, ¿yo qué le contesto a este? Y entonces se le iluminó el bombillo y le dijo, yo trabajo para el judío más rico del mundo. Y él tenía en mente, por supuesto, al Señor Jesucristo, que no se puede negar, pertenece a este grupo étnico, los judíos. La salvación viene de los judíos. Así que los judíos son hermanos, hablando físicamente, hablando en cuanto a raza, en cuanto a etnias, del Señor Jesucristo. Así que aquí la aplicación realmente es que estas personas colaboraron, ayudaron, sostuvieron en esos momentos de persecución que vinieron o que vendrá sobre los judíos en el periodo conocido como la Gran Tribulación. En esos momentos difíciles, en esos momentos duros, ellos los ayudaron a sobrevivir, como lo veíamos en en el capítulo anterior, capítulo 24. Y entonces, aunque hay un dictador que está procurando exterminar a los judíos en ese momento, esa, esa persecución, entre otros pasajes, se puede ver también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, pero en ese tiempo algunos socorrerán, ¿no? En ese momento de la gran tribulación, si hoy se habla de antisemitismo, allá sí que la flote pues a su máxima expresión el antisemitismo. Tribulación tremenda la que espera a los judíos que no acepten ahora en el tiempo de la gracia al Señor Jesucristo, porque quienes le aceptan pues pasan a formar parte de la iglesia que no aparece en este periodo
del que estamos hablando. Ya lo hemos reiterado, ahí aparecen los judíos y los gentiles y la iglesia ya está en la presencia del Señor. Pero quienes muestren bondad para los judíos en este tiempo, pues van a recibir esta recompensa, van a entrar al reino milenial. Entonces, el Señor está hablando realmente aquí a personas que han colaborado con los judíos, no con cualquier, aunque claro que uno tiene que, como dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién, pero aquí no está el Señor premiando a alguien porque le dio un pan a un hambriento cualquiera, en general, que eso está bien hecho. Aquí se está refiriendo a sus hermanos, los israelitas. Eso también decía Pablo, ¿no? Mis hermanos israelitas. El versículo, vamos a ir avanzando, vamos ya terminando. Bueno, ya son las 9. Dice aquí, entonces, continuando con la lectura bíblica, entonces también ellos, entonces dirá a los de la izquierda, ¿no? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, qué tremenda sentencia esta. El rey está pronunciando un juicio. A estos, venid al reino, pero a los otros, apartaos al fuego eterno. Preste la atención a esa frase. Los que creen en esa doctrina que vamos a ir un ratico allá, nos aguantamos y luego, ¡pum!, para el cielo. Esto es eterno. Y es un fuego que fue preparado no para los seres humanos, para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. El reino preparado para los israelitas, pero este fuego preparado no para los hombres, para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente también Satanás y sus demonios, a través de engaño, quieren llevar a muchos a ese lugar de tormento, haciéndolos rebelarse contra el Salvador y rechazar la única oportunidad que tienen. Yo voy a parar acá un momentico, hermano Roberto, porque ya sin afanes, ya continuamos dentro de 8 días, confiando en Dios que esté mejor el internet también. Lamento mucho las interrupciones, amados hermanos, pero quiero hacer un par acá para dirigirme particularmente a los amigos, a las personas que todavía hoy no gozan de esa salvación, no sienten en su ser la felicidad que produce el haber sido transformado por el poder del Espíritu Santo, el haber sido perdonado, el sentirse limpio. Mis culpas él lavó, dice otro hermoso himno antiguo. Usted que se siente así, usted que todavía reconoce que es un pecador, que se siente inmundo en la presencia del Señor, que yo quiero decirle algo, todavía hoy está a tiempo. Este periodo del que estamos hablando en el capítulo 24 y 25 aún está en el futuro hoy, ahora, pero puede ser que empiece mañana, puede ser que empiece pasado mañana. No creo que aquí nadie que conozca algo de política o de geopolítica, como es las palabras que usan hoy en día, piense que el que aparezca un líder mundial está, eso se demora muchísimo si las naciones lo están reclamando. La semana pasada estaba oyendo a algunos diciendo necesitamos un líder mundial. Facilito. Y ahora con la época, después de la época de la pandemia, se notó mucho más. Hace unos años atrás, en el 2020, de ahí para acá, se ha estado notando mucho más que el mundo está pidiendo un líder mundial. Así que no diga, eso está en el futuro, quién sabe cuándo será. No, señor, abra bien sus ojos. El tiempo de nuestra partida, de nuestro encuentro definitivo, me refiero a la iglesia, el tiempo de la partida de la iglesia de este mundo está más cerca ahora que nunca. Una vez que la iglesia sea quitada en medio, ocurrirá aquí esta catástrofe que hemos estado mirando.
usted, querido amigo, no querrá ser parte de esta catástrofe. Y no diga, yo tengo ascendencia judía, peor le va a ir también. Lo mejor es que usted sea parte de la iglesia y que nos vayamos con el Señor y vengamos con Él y que seamos también reyes y que juzguemos aquí también en la tierra. La invitación está extendida y es muy fácil aceptarla. Crea la palabra de Dios. Crea que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, llevando sus culpas, llevando su pecado, sufriendo el castigo que usted merecía. Y por ese sacrificio de Cristo en el Calvario, usted hoy puede entrar en, entre comillas, amnistía con Dios. Puede hacer las paces con Dios. Es un mensaje de reconciliación el que le estamos extendiendo. Reconcíliese con Dios. Y de una vez también le hablo a los hermanos, a los que andan distraídos, descuidados. Hermano, preste atención a las cosas que ha oído y a las que ha recibido, porque como dice el escritor a los hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mejor venga, reconcíliese con el Señor. Preparémonos, porque nos vamos de aquí a morar con Cristo por toda la eternidad. Creyendo en el Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, usted se arrepentirá de todos sus pecados. Se bautizará en el nombre de Cristo Jesús para ser parte de esta gran familia de la fe y entonces será añadido a la iglesia. Iglesia por la que muy pronto vendrá Jesucristo el Señor. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta hora de la mañana por la oportunidad que me has dado, Señor, de compartir un poquito más de tu palabra, de este mensaje, Señor, aquí con los oyentes de Radio y Pool. Padre amado, pongo en tus manos, Señor Jesús, particularmente a los amigos, aquellos que no te han aceptado, que no te han reconocido, que no te tienen morando en su vida, Señor, para que obres en ellos, Padre bendito, y que tu palabra, tu bondad les guíe también al arrepentimiento y puedan ellos buscar el perdón de sus pecados en las aguas bautismales, recibiendo tu nombre invocado sobre sus vidas. Señor Jesús, y también quiero pedirte por los hermanos, aquellos que andan distraídos, que andan anonadados con el bienestar económico, con otras distracciones que el mundo les ofrece, Señor, pero que han descuidado este aspecto espiritual, Señor. Hazles, por favor, entrar en razón, mi Dios, que ellos puedan valorar las cosas espirituales, Padre bendito, y procurar estar listos, Señor. Que haya una oportunidad para ellos también de reconciliación, Señor. Que podamos todos juntos estar preparados y anhelando este encuentro definitivo en las nubes. Padre amado, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor bendito. Tú has enviado esta palabra con algún propósito, Señor. Cumple tu propósito para el cual la has enviado. Te lo pedimos, amado Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.